mañana puede ser Víctor Gómez Casanova, mañana puede ser Lisset. Y si está mal lo que está haciendo y es arbitrario, lo voy a decir igual. Correcto, En primer lugar, yo te felicito porque tu papá fue senador y diputado, mi papá fue taxista. Pero los conocimientos, el liderazgo y la forma como tú abordas los temas, eso no se transmite. Sí. Lo que tu papá haya sido, eso no se transmite a ti con la realidad. Bueno, una barbaridad. La verdad es que cada día más las personas se están empoderando. A mí me satisface que ese joven manejara con ese nivel, con esa altura. Él dice que es estudiante de término de Derecho. Eso también le da cierta ventaja. Pero yo de verdad que apostaría porque la ciudadanía conozca cada día más su constitución, sus prerrogativas. Y lo cierto es que es una barbaridad totalmente arbitraria. Si de algo estamos hablando a partir del 26 de enero del año 2010 es precisamente de habernos constituido en virtud del artículo 7 de la Carta Magna como un Estado social y democrático de derecho. Y eso quiere decir que es un Estado de libertades y que si van a limitar derechos fundamentales tiene que hacerse como manda la propia Constitución, que es por ley. Eso es un principio de reserva de ley. El artículo 74.2 de la Constitución lo establece. Y como bien decía el joven, el artículo 6 de nuestra Constitución habla de la supremacía de la Constitución. Entonces, ninguna ley, ningún decreto, ninguna resolución. Ustedes saben cuál es el mal de todo esto. Un decreto del entonces presidente de la República, el decreto 308-06, que es sobre el expendio de bebidas alcohólicas, que limita el horario de venta para discotecas, bar y centros de diversión. Pero ¿qué ha pasado con todo eso? Que en virtud de ese decreto se han cometido todo tipo de arbitrariedades. Se limita el derecho a la libertad de empresa, que es un derecho fundamental establecido en el artículo 50 de nuestra Constitución. El derecho a la igualdad, porque todos vimos en Semana Santa cómo en muchos lugares la policía sí penetró, pero en otras zonas del país la policía no penetró. Entonces fue discriminatorio. Pero también la libertad de tránsito. La libertad de reunión son derechos fundamentales. Entonces es grave lo que ha venido sucediendo y particularmente desde diciembre vengo alertando de lo que está ocurriendo porque yo quiero que ustedes sepan y que todo el país sepa, lo reitero por aquí, que al día de hoy el Ministerio de Interior y Policía no tiene una ley orgánica que delimite sus competencias. Entonces, ¿con base en qué contexto se maneja? Le digo que ella, y ustedes lo han escuchado tanto como yo, la honorable ministra, que reitero, para mí me parece una persona muy preparada, es licenciada en Derecho, entiendo que es una persona con un nivel académico, ¿verdad? Fue legisladora durante 8 años, diputada y senadora. Así es. Entonces tú no entiendes cómo una persona con ese nivel de conocimiento al día de hoy puede manejarse tan mal. Todo lo que ella está haciendo en virtud de un decreto. Pero ¿qué pasa, Lisset? ¿Qué pasa, Víctor? Fue también legislador, Víctor. ¿A quién se le reserva los límites, como decía al principio, de los derechos fundamentales? ¿A la ley? ¿Qué dice el artículo 112 de nuestra Constitución? ¿Qué son las leyes orgánicas? Es una diferencia lo que teníamos, Lisset, Víctor, a la ley, a la Constitución del año 2002, que no diferenciaba entre leyes ordinarias y leyes orgánicas. Ahora tenemos esa diferencia y las leyes orgánicas se reservan precisamente para la estructura y la composición de las instituciones, pero además para limitar derechos fundamentales, para temas monetarios y financieros y así sucesivamente. Y cualquier modificación a una ley orgánica amerita de una mayoría calificada. Y también para votarla, es decir, en principio tiene que ser de 2/3 partes del quórum presente, ¿de acuerdo? Entonces, a uno le sorprende que al día de hoy todas estas arbitrariedades se sigan cometiendo a pesar de tantos llamados, porque ¿cuál es el temor mío? El temor mío es que la ciudadanía comience a hacer justicia con su propia mano. La gente en diciembre del año 2025 no va a soportar eso. Pero no solo eso, sino que se incremente el irrespeto a la autoridad, porque si la propia autoridad desconoce sus funciones, sus limitaciones y se extralimita, pues obviamente la gente que ya de por sí no tiene mucho respeto, claro, pues será peor. Yo le iba a preguntar, o quisiera preguntarle, sin que Lisset me oiga, por la forma en que le voy a hacer la pregunta, pero ¿puso un huevo el jefe de la policía al dar esas declaraciones? Mire, yo lo que pienso, Víctor, tú sabes que así que hablan los muchachos ahora, de que puso un huevo por decir que fue un error. Mira, yo lo que pienso, Víctor, sí puso un huevo. Y debo decirlo, y es lamentable porque la ciudadanía, ustedes vio lo que sucedió en las redes, ¿verdad? Que
Todo empieza por ahí hoy en día. Le dieron una tabla con todos los programas, es decir, todo se fue a una. Y a mí me apena mucho porque particularmente yo, y mire que tengo, no sé de ustedes, pero tengo muy buenas impresiones de él. Yo tengo la oportunidad de conocerlo hace varios años. Es un excelente ser humano. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no todo el mundo está preparado jurídico para hablar públicamente. Correcto. Y para eso se tienen voceros. Dicen los expertos, ¿verdad?, en lenguaje corporal, que el lenguaje corporal de él, de arrimarse hacia la derecha, dice mucho. Es decir, fue como que él no se lo esperaba. Claro. O fue buscaba algo, protección y apoyo en la ministra. Exacto. Entonces, me da mucha pena porque particularmente yo, Lisette, no había escuchado nunca su timbre de voz. Entonces, lo escucho para esto y mira lo que ha sucedido. Lamentablemente, trató de justificar algo y la ciudadanía se ha empoderado. Entonces, ya las personas... Y si pudiéramos llamar un manejo de crisis, esta declaración o esta situación, el papel de la ministra al intervenir personalmente y directamente en la búsqueda de una solución o de una, digamos que, readecuación de la situación. Entonces, ¿dio resultado o empeoró más el asunto? Bueno, el tema es que con la ministra se ha dado algo, y ustedes lo saben, es que la ministra, mientras fue diputada, fue, ¿verdad? Fue incisiva. Fue muy incisiva. Entonces, mientras fue senadora, entonces bajó la guardia. Yo hasta la justifico un poco porque digo, bueno, a tu propio gobierno es un poco fuerte que tú le estés dando, pero por un tema de coherencia la gente te está observando. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eso se ha extrapolado a esta posición que ella ostenta desde hace ya 8 meses, desde agosto para acá, y lamentablemente la gente como que se la está desquitando, es lo que yo percibo. Por más que ella quiera hacer, es muy difícil, porque miren qué es lo que está pasando. Un grupo de abogados, colegas, y yo nos hemos preguntado, pero qué raro que dueños de establecimientos no han accionado tanto ante las medidas que son arbitrarias, reitero, ante el Tribunal Superior Administrativo, como ante una acción directa de inconstitucionalidad en virtud del decreto 308-06 que no puede limitar derechos fundamentales. Pero ¿cuáles son las medidas arbitrarias? Bueno, lo de la incautación de las bocinas. Porque ¿qué pasa, Lisette? Es que se supone que, mire qué es lo que pasa, y aquí le doy un dato. La ley 287-04 es la que tiene que ver con todo esto de los decibeles, el ruido, el asunto sónico. Esa ley le da competencia y atribuciones a una Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien con el auxilio de la Policía Nacional entonces debe presentarse a esos lugares e intervenir. Pues ¿qué sucede? Que simplemente se hace todo lo contrario, el policía va solo, incauta, ustedes han visto todos los videos que se han recogido, se lo lleva. Dice la ministra, ha dicho ella, se ha atrevido a decir en público, que el que quiera su bocina que vaya al ministerio y que la reclame y que se le va a entregar, siempre y cuando cumpla y se comprometa a no volver a hacer el ruido. Y yo le pregunto a ustedes, y con la incautación de miles de bocinas, ¿cómo yo voy a identificar si ni me dieron ni siquiera una acta de infracción? Los hacen pagar para recuperarlas e incluso algunas ni aparecen. Ese es el tema. Damos la bienvenida a Jonathan Familia, quien es comunicador y municipalista que se integra a este tema. ¿Cuál es la mirada de Jonathan? Bueno, todo el mundo sabe en este país que estamos inmersos en la reforma policial. Y el tema de la reforma policial enfrenta muchos intereses y ahí hay gente que ve su nicho económico amenazado. Hay mucha gente de alto rango que ve un ingreso económico amenazado con el tema de la transparencia y todo lo demás. Eso por esa parte. Hay otro componente muy importante que, aunque parezca un tema manoseado y un tanto ya propagado, pero el machismo rampante que impera de muchos que dicen, yo tengo 50 años en la policía y una mujer no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y otra cosa es también a la cual se enfrenta la ministra, que hoy el director de la policía y todos los coroneles que son el brazo operativo en el terreno, porque los coroneles son los encargados regionales y los mayores son encargados de destacamento, ellos están de pláceme, porque toda la falta de tacto, todos los abusos, todos los atropellos caen encima de la ministra, no van donde deben ir. Y el Ministerio de Interior y Policía es el ministerio que habla, que trata la política de seguridad
y trata en materia de seguridad, pero en la parte administrativa, la parte operativa es netamente de la policía y la policía tiene su director. Entonces ahí hay unos conflictos, incluso hasta por un tema de generalatos, de grupo de generales, que ahora le toca al mío, que ahora el tuyo. Entonces ahí eso hay que revisarlo. Debemos comenzar como sociedad a distribuir la responsabilidad. Si mañana, recuerden que en la gestión pasada aquí se apresó una diputada en pandemia, y los policías, en la medida que le van dando un poquito de poder o que su superior le ordena, entonces ellos van accionando y van atropellando. Faride no le dice a nadie que se entre a la casa. Faride no le dice a nadie que suba gente al camión de motorista con caco. Faride no le dice a nadie que incaute bocina apagada. Lo que pasa es que ellos, en su afán de entorpecer la reforma policial, y a sabienda que toda la responsabilidad tiene ya un culpable predilecto por un tema de apatía, por un tema de que se la tienen guardada, por un tema político. Pero si mañana ponen de desinformación. Claro, si mañana ponen a Víctor Gómez Casanova como ministro de Interior y Policía, va a suceder lo mismo. Sin embargo, cuando analizamos la gestión de 4 años, 2020-2024, del antecesor de la ministra Farideh Raful, que fue el ex senador, el ex presidente del Senado, Jesús Vázquez Martínez, Chu Vázquez, no eran tantos temas de controversias en los medios de comunicación. Que Tal vez porque era un hombre. Ahí se dieron dos ingredientes. Recuerda que estuvimos en pandemia, estaba todo el mundo encerrado y sí se dieron muchos temas de controversia, pero no alrededor de la música ni del ruido, sino alrededor del encierro y de la violación del toque de queda. Eso era 2, 3, 4 y 5 escándalos diarios. Aparte de que está el componente de que era un hombre, que eso no lo podemos negar. Aquí hay gente que dice, a mí una mujer no me va a dar orden aquí. Yo tengo 40 años siendo policía y así es que esto se hace. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Puedo disentir? Claro, por favor, Víctor. Bien, yo respeto a Jonathan del corazón, pero vivimos en democracia, ¿verdad? Claro. Mire, yo creo que el tema no tiene ni siquiera que ver, porque hay que decir la verdad. Farideh Raful es una personalidad, ha sido una personalidad muy importante en los últimos años de la vida política nacional, y yo creo que, como decíamos en principio, a ella quizás le vienen tomando en cuenta los 4 años de la senaduría, pero también hay que sostener que quizás el protagonismo y la sobreexposición que ella ha tenido en temas incluso que quizás, mire, por ejemplo, la ley 6317 manda una cooperación entre el Ministerio de Interior y Policía y el Intran para el tema de, porque al final es seguridad vial, ¿verdad? Es seguridad ciudadana. Sin embargo, usted ve que quien sale a dar la declaración no es el director del Intran, Milton Morrison, sino la que sale es la ministra. Entonces yo creo que aquí hay una sobreexposición de su figura y entiendo que ya ese sesgo, yo creo que la mentalidad del dominicano ha cambiado. No le digo que totalmente, porque es un tema cultural que toma tiempo, pero yo también quiero recordar, Jonathan, que nosotros estábamos hasta el 2022, más o menos finales, estuvimos bajo un estado de emergencia, que es un estado de excepción, y entonces ahí sí los derechos fundamentales se encuentran limitados, sí, porque hay un tema, ¿verdad?, de seguridad nacional. Claro. Entonces, ahí el tratamiento es distinto. Parecería que la mentalidad de ese estado de emergencia se ha prolongado hasta el 2025 y eso es imposible. Es como si habláramos del caso Bukele. Bukele al día de hoy está gobernando bajo un estado de excepción en El Salvador. Sin embargo, Víctor, Eddie, en el estado de emergencia, recordarás que fueron muchos los teteos, los famosos teteos que salían en las redes y en los medios. Entonces, como que la capacidad de control tenía filtros. Tengo una observación a lo que dice mi contertulio. Primero, cuando se habla de que en una alianza interinstitucional o ya sea forzosa por ley, existen una convergencia de varias instituciones, el funcionario de mayor jerarquía es quien da la cara. Recuérdate que el Intran es un director y Farideh es una ministra y por ende la jerarquía manda a que ella tome el control independientemente de todo. Ahora bien, Farideh, recuerden en un momento el PRM en oposición, ella siendo diputada, en un momento Farideh fue quien cargó la ofensiva del PRM. Farideh era quien mantenía el PRM flotante.
Entonces, hay una gran diferencia entre ser legislador de la oposición y ser legislador del gobierno. Porque hay muchas limitantes. Don Víctor, usted que lo sabe, que fue legislador en un momento. Lo viví en carne propia. Exacto. Entonces, el legislador del gobierno, por un tema de incluso de disciplina partidaria, porque el régimen nuestro es un régimen imperativo, no netamente representativo. Aquí se actúa en base a lo que impera en el partido político, no a quienes tú representas. Por eso el pueblo no se siente representado nunca. Exacto. Entonces, Faride, por ese tema de la oposición férrea, desde la oposición, valga la redundancia, cuando era diputada, la gente le tiene como esa espinita guardada y todos los de Bol. Yo quisiera que mañana te designen a ti y voy a que se te pegan los de Bol igualito y los policías siguen abusando, siguen estrellando y siguen haciendo de todo. Puede ser que también le estén pasando factura. Sí. Porque ella no fue la candidata a senadora, que todo el mundo entendía que ella hubiese hecho hubiese hecho un mejor papel repitiendo como candidata a senadora del PRM en las elecciones del 2024, y que entonces ven que cae en esta posición o que se le designa al frente del Ministerio de Interior y Policía, quizás como una manera de compensar políticamente que no haya sido candidata. El presidente de la República dijo en un momento determinado, para justificar que ella no volvía a la senaduría, que Faride estaba por encima de una senaduría. Todos recordarán. Entonces, yo quiero sí responderle al estimado Jonathan. Si a mí mañana me designan, Jonathan, yo tengo la suficiente capacidad de decirle al presidente, usted me va a designar, pero yo necesito que haya una iniciativa de ley que salga de la consultoría jurídica que delimite las competencias de una atribución, porque yo no me puedo dar el lujo que estudié en una universidad y que tengo 16 años formándome hasta un doctorado para yo venir aquí a hablarle ante la población de una cosa cuando yo no estaba y otra cosa cuando estoy en la posición. Yo lo que siento es, Jonathan, que debemos apostar a la institucionalidad, no a la personificación de los cargos. Y entonces, ¿qué le ha pasado a Faride que no ha actuado en ese sentido? Yo, ¿Temora a planteárselo al presidente? No ¿Quiere creo. probar que ya puede hacer...? No creo, porque tiene todo a su favor. Tiene en el Congreso mayoría, ustedes lo saben, abrumadora en la Cámara de Diputados y en el caso del Senado. Particularmente yo pienso que ella es una persona con un carácter muy fuerte, muy imponente, lo que tengo entendido. Y eso está bien hasta cierto punto para la toma de decisiones. Eso ayuda para muchas cosas. Ahora siempre será cuestionable que tú, siendo conocedora de lo que es un Estado de Derecho, que haya sido legisladora, reitero, y que estés en una función que al día de hoy, señores, no me crean a mí, hay 23 ministerios. Hay una ley que rige la organización de la administración pública, que es la 247-12. Y hay 23 ministerios. Ustedes observen, el último ministerio que fue creado por ley orgánica fue el de la vivienda, que era el INVI anteriormente. Sí. Entonces, ¿por qué este se hace? ¿Por qué el de Hacienda? ¿Por qué el de Defensa, que incluso ustedes vieron que salió en estos días en una acción conjunta? Todos tienen una ley orgánica que delimita sus competencias. ¿De acuerdo? Les decía de la ley 287, que incluso fue modificada por la 9019. Pero vamos a estar claros en una cosa. Si bien es cierto que puede existir alguna franja gris en cuanto al marco jurídico o a las regulaciones, no menos cierto es que este país necesita que le pongan orden, y que le pongan... Y que cuando pero vamos a poner quiere orden. poner orden, Claro. se tira el pueblo en contra. Existe. Claro. Porque en el caos hay ganancia de pescadores. ¿Ves? Río revuelto, ganancia de pescadores. Existe el teorema de Baglini. Baglini, que reza que mientras más lejos del poder están los políticos, tienen un discurso más férreo frente al Estado. Eso es cierto, lo vivimos. Teorema de Baglini. siempre. A medida que tú te vas acercando Lo al vivimos poder, con ella misma, le aplicó a ella. No, ella no, todos Le la aplicó, hemos aplicado. Pero ahora estamos hablando, la figura es ella. Sí, pero es que tú acabas de decir que no personalicemos la institución, entonces ahora tú estás personalizando. Bueno, es lo que ella ha hecho. Ella ha personificado la institución, lo que pasa es que ha puesto la institucionalidad por debajo de su figura. Y eso es lamentable en el Estado de Derecho. Tú acabas de mencionar, lo defenderé hasta mi vida. Hace un rato, un sinnúmero de ministerios, pero el Ministerio de Interior y Policía tiene un componente diferente a todos. La ministra o el ministro es un civil y trabaja con policías formados para... Sabes que los policías vienen de las entrañas de la sociedad, y lo que hay en las entrañas de nuestra sociedad es corrupción,
violencia y todo lo demás. Ignorancia. También, y Tráfico de deseos de influencia. superación, tráfico de influencia, porque el tráfico de influencia molesta, pero es cuando no me favorece a mí. De que yo voy a un sitio y conozco un amigo, un primo, déjame llamar a fulano que me ayude. Aquí todo el mundo quiere tener dos policías, uno para que cumpla la ley y el Y otro para que le dé un chance. Entonces, eso aplica mucho. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tú hablas del ministro de Interior y Policía, que es quien traza las políticas públicas en materia de seguridad y la estrategia. Pero él le entregan una estrategia al general, que es el comandante de la región norte. Pero el general le dice al coronel de Cibao Central, y el Cibao Central delega en el mayor que mande la zona y el destacamento. Y cuando pasa esa retraída de personas, la información llega disminuida y al final los policías terminan haciendo lo que le venga en gana con el ciudadano. ¿Por qué? Porque son formados para maltratar. ¿Y qué puede hacer entonces la ciudadanía para reclamar respeto a sus derechos, orden como sociedad? Porque esa cadena tiene que romperse en algún momento. Lo primero que debe hacer la ciudadanía es formarse y conocer sus derechos. Porque cuando a un policía en la calle le dice, venga acá, digo, saludo, buenas noches, oficial, ¿en qué podemos servirle? Dígame, ciudadano. No, con su mayor respeto, usted está agotando el protocolo de abordaje al ciudadano. Y cuando van a abusar de usted le aplica el 241, usted le aplica cualquier... Bueno, de hecho, en este caso que estamos analizando aquí, el dueño de una barbería en un sector popular de la ciudad le tumbó el pulso a la ministra y al director de la policía. ¿Tú me estás entendiendo? Con hacer valer el respeto de su derecho ciudadano. Su derecho, y él le dijo, él grabó y dijo, aquí no hay bebida. Sin insultarlo, sin faltar el respeto, sin llamar a un padrino, ni ser hijo de fulano, ni nada. El policía tuvo un abordaje excelente del ciudadano. Saludo, sin falta de respeto, pero la ministra tuvo que pedir disculpas esta tarde. Entonces, ¿cómo tú lo logras? Una botella, sí. ¿Cómo tú lo logras? Es que, Víctor, no es incriminatorio. Lo que supuestamente plantea el decreto 30806, reitero, nulo de pleno derecho al día de hoy, es el expendio, no el consumo. Claro. Entonces tú no puedes ser responsable de lo que el otro haga. Es decir, yo estoy en mi establecimiento, esta es mi propiedad privada, pero lo que sucede en la otra acera no es responsabilidad. Es correcto. O si un cliente entra tomándose una cerveza. Eso es consumo. Correcto. Ahí no se está vendiendo. Pero también si analizamos históricamente la función, es una papa un poquito caliente, sí. Es caliente. Recuerdo así, a grosso modo, o sea, estaba haciendo un recuento así mientras escuchaba a Jonathan y a Víctor Eddy. Franklin Almeida y la Harley Davidson. Bueno. Descanse Franklin Almeida. Monchi Fadul y el tema de las intervenciones telefónicas. Claro. Chubaque y el tema de la reforma a la Policía Nacional, ¿verdad? Con el tema de Guiliani y el asunto. Sí. Me acuerdo también de Franco Badía y el tema con Hipólito y las tarjetas de presentación de a quien puede interesar. Sí. Con el colaborador. El colaborador Fello Suberví, con el tema también migratorio, don Fello, cuando fue secretario de Interior. Déjame ver, vamos a darle más para atrás. Wessing y Wessing, que lo llevaron del Ministerio de Interior a la Fuerza Armada, se juramentó. Es un ministerio difícil y complicado por lo que pero eso no justifica el día de hoy. El ciudadano quiere orden, pero no que se lo apliquen a él. No, Jonathan, mira, yo como abogado tengo el compromiso social de referirme con respeto ante la ciudadanía que no ve, porque yo no puedo venir aquí a relajar. Yo soy docente universitario. He sido docente en varias universidades de este país. Mis alumnos conocen mi discurso. ¿Cómo yo vengo aquí a decir una cosa y a mi alumno le voy a decir en el aula otra? Señores. Eso es incoherencia. ¿Cuál era el lema de la policía hasta el otro día? Ley y orden. Entonces, ¿qué está primero? La ley. Correcto. Entonces, vamos a implementar la ley. Sí, porque para aplicar el orden tiene que ser sobre el marco jurídico de la ley. Exacto. ¿Y tú crees que todos los integrantes de la policía, yo quiero creer que sí, pero tú crees que todos conocen la ley? Falta de formación. Debería ser así. Entonces, yo le quiero preguntar a Jonathan, dice, muchísimas gracias. Sí. ¿Cuál reforma, Jonathan? Pero ahora ¿Cuál reforma? Vamos a hacer una encuesta aquí. ¿Cuál reforma, Jonathan? Espérate. ¿Cuál reforma? Tú me preguntaste, déjame responderte. Usted me está hablando de un... Ay, perdón, me olvidó el todo en la liga, que también fue el Ministerio del Interior. Claro. Alburquerque. Sí, bueno, Alburquerque era presidente del Senado, pero bueno. No, pero... Es así. Mira, Blanco Fernández y Jorge Botello en esa época. Mira, yo quiero que tú veas con la elegancia que esos
jóvenes recién graduados de la nueva policía, y yo te reto a que tú le preguntes a cualquiera de ellos cómo es la formación de ellos. Yo tengo muchos amigos generales, entonces, coroneles. No, los coroneles y los generales son parte de la corrupción. Excelente. Pero no todo, no puedo generalizar. No todo el mundo. No todo. Pero hay gente muy preparada. Los nuevos formados te dicen, ya esa cultura, revuélquese en ese lodo, eso se acabó. Cállese la boca, eso se acabó. Bueno. Esos muchachos tienen un espíritu. Saludos, ciudadanos, buenas noches, ¿cómo le va? Mire, yo soy el cabo raso fulano de tal, el alistado fulano de tal. Nosotros estamos en una inspección que, aunque ellos no tengan los elementos necesarios para la inspección, por la forma en que te abordan, tú cedes a ellos. Sin duda alguna. Entonces, esos muchachos ¿Esos son los que están patrullando, Jonathan? Yo lo he visto. No, preguntar. No, porque tú sabes que en la patrulla hay un raso y un cabo que están patrullando, pero hay un sargento mayor que es el que comanda y le dice, sube ese motorista. Es orden. Mire la mentalidad. Tú hablas de ley y orden. Dice, habla de ley y orden. La policía aquí no cumple la ley. La policía aquí cumple órdenes. Okay. Lo que dijo el coronel es lo que va. Pero es justo lo que está diciendo Víctor Eddy. Claro. Pero yo le pregunto, dice Víctor, al país le hago la pregunta. ¿Cuáles fueron las declaraciones del señor director de la policía? Lo que pasa es que eso es una irregularidad y entonces el comandante que está en la zona, cuando ve algo así, es a él que se le pega. Usted sabe, ¿tú quieres que le diga la verdad? En la policía, al día de hoy, la Policía Nacional, sus miembros se sienten presionados con la actitud de la ministra. Esa es la ¿Cómo verdad. así? Totalmente presionados. Lo digo porque tengo conocimiento. Totalmente presionados. ¿Por qué, Víctor? Por la actitud, por la sobreexposición, por el protagonismo. Señores, no nos podemos llamar a engaño. Anteriormente nosotros veíamos un director de la policía que se dirigía cada cierto tiempo y lo entrevistaba, los periodistas se le acercaban. Yo quiero que por favor ustedes busquen, ustedes que son un medio de comunicación de prestigio, busquen cuándo fue la última vez, antes que esta, ¿verdad?, de ayer, que habló el director de la policía. Porque la ministra ha acaparado, escúchame Jonathan, hablamos con hechos. ¿Ustedes habían escuchado, pregunta aquí, el timbre del director de la policía? Yo no lo había escuchado. Y reitero que no había llegado usted, me dicen que es un excelente caballero, es una persona muy bien de tratar, pero yo lo que quiero que se entienda, Jonathan, que yo no tengo aquí nada en términos personales en contra de Farideh Raful. No. Mi padre, Víctor, para que usted sepa, y Lisette, que es una periodista y comunicadora de larga data, fue senador de la República hasta el año 2020 y fue diputado y fue alcalde. ¿Ok? Es decir, yo en mi casa vi, al igual que le tocó a Víctor, lo que es ser político. Entrar y salir gente. Y don Tony Raful es un amigo de mi padre, porque mi padre también es escritor y él es poeta. Yo quiero aclarar que lo mío no es personal, pero Lisette, para mí es muy cuesta arriba yo quedarme callado y lo que yo aprendí en las aulas y le estoy transmitiendo a mis muchachos, yo venir simplemente a manejarlo porque no me conviene o porque no me conviene. Institucionalidad. Jonathan, mañana puede ser Víctor Gómez Casanova. Mañana puede ser Lisette. Y si está mal lo que está haciendo y es arbitrario, lo voy a decir igual. Correcto, en primer lugar, yo te felicito porque tu papá fue senador y diputado, mi papá fue taxista. Pero los conocimientos, el liderazgo y la forma como tú abordas los temas, eso no se transmite. Lo que tu papá haya sido, eso no se transmite a ti con la realidad que se está viviendo ahora. Tu papá vivió en un momento muy diferente al día de hoy. No, es que no estamos hablando de eso. Estoy aclarando que no es un tema personal. No, pero tú lo diste como preámbulo, como para validar tu opinión. Tú estás validando tu opinión, pero ahora escúchame la mía. No quieras jugar con la mente de la gente. No, yo no estoy jugando con nadie. Yo te dejo que hable, ahora permíteme a mí. Tú lo diste para validar lo que tú ibas a decir, como que los cargos que ocupó tu papá ha sido un aval. Oigan, yo soy hijo de un taxista y una salonera. Yo no lo nada tiene que ver con eso. Pero ok. Y la gente no va a interpretar eso. Lo que te estoy diciendo, reitero, escúcheme, quiero aclarar, por si la ministra está viendo o si le pasan este corte, quiero aclarar, porque yo tengo una posición férrea contra ella, ahí están mis redes, ahí están mis posiciones. Yo no la conozco. Esto no es un tema, bueno, la está conociendo hoy. Yo no la conozco. Pero mucha parte la conoce. Yo sé quién es, pero no la conozco. Tú dices la ministra. Yo pensaba que era mi postura. No. Bueno, mi postura particular es en contra del accionar al día de hoy de Farideh Raful. Si fuera un tema institucional, de acuerdo, yo con mucho gusto, si critico una arbitrariedad, lo que sea.
pero yo no puedo criticar, lamentablemente, a una institución. Tengo que criticar a la persona pero tú que dijiste ocupa el ahorita cargo. que no Claro. se personalice, que lo tuyo es la Correcto, institución. exacto, pero y lo estoy reiterando Pero ahora, que la no es un institución asunto la ejecuta personal. la titular en Sí, este pero caso. en este Claro. caso, por ejemplo, don Víctor, mira lo que sucede. Él habló ahorita de la voz, del timbre de voz del director de la policía. Primero, hay personas que son excelentes gestores, ejecutores y estrategas, pero no son buenos comunicadores y quedó de manifiesto ahora, en este caso. ¿Qué quedó de manifiesto? Que el director de la policía no es buen comunicador, aunque así lo sea, pero ahora dejó entrever que no tiene nada en la bola para comunicar. Entonces, de eso se trata. Y ahorita te dije, él es un director, Faride es una ministra. Cuando dos instituciones convergen, el funcionario de mayor jerarquía asume el escenario, con el agravante en ese caso de que Faride es su jefa, aunque ellos no lo acepten. Ahora bien, tú hablas de Faride. Faride, quizás, a quien no conozco, sé quién es, pero no conozco. Yo simplemente hablo desde el punto de vista, cuando a un vecino le incautan una bocina que está de ruidoso, hay 5 que se quejan, pero hay 20 que están alegres. Yo no defiendo el abuso y el atropello, pero el ciudadano, el dominicano quiere orden hasta que se le aplica a él. Eso por esa parte. Y por otra parte, tú no has visto, Víctor hizo un recuento muy interesante, que es una papa caliente. Todos los ministros han tenido su hándicap, han tenido su talón de Aquiles, porque la sociedad debe tener orden por algún lado. ¿Tú has visto a Faride, ella incautando una bocina? O ella que le dice a los policías, entren ahí y abusen, atropellen, denle palo a todo el mundo. Ella no lo dice. Lo que pasa es que esas son atribuciones propias de la policía y hay un grupo que quiere demostrar dentro de la misma policía que la reforma policial va a ser un fracaso porque eso significa la transparentización de los procesos ahí adentro y le va a quitar la cogioca que muchos tienen ahí. Lo cierto es que la policía tiene el deber de respetar el derecho de los ciudadanos. A los ciudadanos nos corresponde, como muy bien han planteado ustedes, conocer cuáles son nuestros derechos para también saber actuar. Y sobre todo, aprovechar el momento que vivimos donde hay tantas vías y formas de dejar saber una realidad, de denunciar lo que haya que denunciar. Saludo la coherencia, gracias por la autenticidad de ambos y por enriquecer con sus miradas, claro, esta evaluación Claro de la que gestión de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. Ha sido nuestra conversación con estos magníficos invitados, Gracias, Víctor Víctor Eddy, Eddy, Mateo y gracias a Jonathan y Familia. Jonathan Familia. Nosotros vamos a compartir brevemente unos mensajes y retornamos. Diga. Estamos hablando de controversia y de lío y de derecho y cosas. ¿Tú sabes cuál es el entrevistado que tenemos después de la pausa? Sí, sí, ya lo anunciamos en el avance. Karim Abunaba. Prepárate.